Este viernes 9 de abril, los tres candidatos a la gubernatura de Sonora expresan ideas y algunas propuestas, en particular Durazo. Gándara expresa ideas, Burs también, y lo voy a comentar rápidamente. Voy a empezar con Ernesto. Ernesto se reúne con ganaderos y aquí subyace un problema no de forma, sino de fondo. Dice Ernesto Gándara que exigirá a la Federación apoyos para los ganaderos sonorenses. El Borrego lo dice en el periódico El Imparcial, usted lo puede leer ahí. El Borrego dice claramente pues, que él conoce de cerca la preocupación y la falta de atención que padecen. Se refiere concretamente a la falta de recursos y de apoyos que la Federación durante toda la vida, que yo recuerde, desde que tengo uso de razón, la Federación ha apoyado a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, es decir, a todos los sectores productivos, por una sencilla razón de fondo, porque los que producen son los que pagan impuestos, son los que generan la riqueza nacional y es de lo que vive el gobierno. Sin embargo, por razones que usted ya conoce y ya saben por qué o por quién, se tomó la decisión en esta administración federal de no apoyar a los productores, en ningún sentido. Entonces, bajo ese criterio, yo veo este planteamiento ya no como un tema teórico, sino como un tema de fondo. Es decir, ya entrándole al toro, en el sentido de decir, no nos vamos a dejar en los próximos años de que se siga haciendo lo mismo porque se está afectando a la economía estatal y también a la nacional. Recordemos simplemente que hace 4 o 5 días, creo que fue el lunes, se dio a conocer a nivel nacional que México volvió a ser el primer socio comercial de los Estados Unidos, pero ¿sabe usted gracias a qué? A la exportación de los sectores productivos de productos agrícolas fundamentalmente, y ganaderos desde luego, a los Estados Unidos. Es decir, las exportaciones vinieron a salvar, por llamar de alguna manera, el Producto Interno Bruto del país. Así de importantes son. Por eso el Borrego Gándara dice textualmente, ha habido muchos fondos que eran para promover el trabajo, para promover la productividad, que fueron eliminados, fueron despojados, fueron dejados de lado. Cada vez es impresionante cómo todo el país, pero particularmente en estados como Sonora, donde pega, ha habido una insensibilidad de parte del gobierno federal para apoyos necesarios básicos. Así de contundente y de claro fue Ernesto el Borrego Gándara en esta ocasión y me da gusto que sea porque las cosas deben decirse con claridad, con contundencia, sin empacho. En el caso de Alfonso Durazo, Alfonso insiste en hacer propuestas que me parecen interesantes porque son estratégicas para el desarrollo de Sonora. Él está planteando un corredor fiscal Guaymas-Nogales. No viene particularmente los detalles, pero quienes estamos en el mundo de la promoción de inversiones o el desarrollo de negocios, entendemos perfectamente bien el hecho de que si hay un corredor fiscal, permitiría que los productos que lleguen por barco a Guaymas vayan de manera directa, sin más tramitación, más que la aduanera que se tenga en el puerto y crucen los Estados Unidos sin limitación alguna. Y viceversa, porque los corredores fiscales, esa es la naturaleza que tienen. En el caso de Nogales existe uno, que hace muchos años en la administración del Liceo Beltrones se instrumentó el primer corredor fiscal en Sonora. Y entonces ahí entran, en aquel entonces se manejaban las PITEX, los productos, los productos de importación temporal para la exportación, es decir, todo lo que se requería para meterlo en una maquila y luego transformarlo y después exportarlo, pues pasaba bajo ese modelo. Después se evolucionó en el modelo y los corredores fiscales son fundamentalmente para que la gente que viene a Estados Unidos y los productos que vienen a Estados Unidos y entren a México
entren y salgan. Es decir, entren como materia prima y salgan transformados como productos ya ensamblados o integrados en la cadena productiva. Eso es muy interesante y eso lo está avisorando Alfonso Durazo y lo está proponiendo, pero en todo un corredor, y me parece muy interesante la propuesta porque está hablando del corredor Guaymas-Nogales. En pocas palabras, fíjese usted, conectar al puerto más importante que hoy por hoy tenemos en Sonora, que es Guaymas, conectarlo con la frontera o la garita, vaya, de los Estados Unidos. Y eso, créanme que no es cualquier cosa. Es un esfuerzo que puede transformar definitivamente la movilidad de la carga y de la producción internacional que cruce por todo Sonora y desde luego pues la sonorense, ¿no? Que aproveche ese corredor fiscal es para que los productos vayan derechitos a Estados Unidos sin pasar por muchos retenes o muchos filtros. Y él puso el ejemplo que se está dando ahorita en Tijuana, pero por las cuestiones aéreas, pues en las que usted vuela, va en avión, vuela, llega al aeropuerto, pasa una especie de túnel y prácticamente ya está del otro lado, y entonces se evita usted las interminables colas y revisiones que hay en la garita de San Isidro y en la otra, en la de Otay. Y entonces todos los que vamos a negocios o a cuestiones turísticas o de recreación o a lo que sea, pues hemos visto el maravilloso cambio de llegar, volar, cruzar por un puente y ya estás del otro lado. En vez de estar 3 horas o 4 horas en un vehículo o 2, 3 horas a pie, queriendo cruzar al otro lado a San Diego para ir a tener una reunión de negocios o simple y sencillamente por este turismo como le comentaba. Esa es la propuesta que Alfonso está haciendo, Alfonso Durazo, y que me gusta. Simpatizo con ella porque cada vez que cuando digo simpatizo con ella, me refiero a las propuestas, me refiero a lo importante de que se estén haciendo propuestas que impliquen transformar las maneras comunes y corrientes de hacer en este momento comercio internacional. Porque recordemos que si bien es cierto somos productores primarios de muchas cuestiones agrícolas, ganaderas, pesqueras, he insistido mucho en que pasemos a otra etapa de industrialización de los productos, pero eso es otro tema que podemos seguir abundando. Aquí es importante que los corredores fiscales realmente sean ágiles, sean atractivos, sean modernos. Y entonces Alfonso le está pegando, le está agregando a esto del corredor fiscal algo que es inevitable y que ya lo había dicho, creo que si mal no recuerdo, en Agua Prieta o en Peñasco, pero creo que fue en Agua Prieta, del hecho de la urgente modernización de la aduana de Nogales. Que conste, no es solo la aduana de Nogales la que requiere modernizarse. Urge la de Bluckville, Arizona, para fortalecer el turismo de Arizona, entre Arizona y Puerto Peñasco. Y urge la modernización también de la garita de San Luis Río Colorado. Pero tiene razón, urge la de Mariposa en Nogales. La de Concini, que es la de la ciudad, la de toda la vida, está en buenas condiciones. Y en mi opinión, y ojalá la tome Ernesto y la tome Alfonso y la tome pues el que sea el gobernador electo y futuro gobernador de Sonora, tome también la idea a futuro de hacer una tercera garita en Nogales, cuando menos exclusivamente para la exportación. Piénsenlo un poquito. Una garita exclusivamente para la exportación de productos ganaderos, agrícolas, pesqueros de todo tipo, que solo sea para trailers, para el import-export. Si hacemos una tercera garita, olvídese, la de Concini y la Mariposa va a ser una maravilla para la movilidad del resto de las personas, sobre todo los que viven en las fronteras, en el movimiento cotidiano, porque así es la evolución de las mercancías y de las personas. Se tienen ambas que mover. Por eso me gustó mucho la propuesta de Alfonso Durazo del día de hoy publicada en los medios, donde es importante porque la derrama que se deja con todas estas actividades es tremenda. Simple y sencillamente él está hablando que tan solo con la ampliación de la garita de Nogales se puede dejar una derrama de 2,000 millones de pesos en ingresos al fisco.
Y le doy toda la razón. Eso es totalmente cierto. Ahí es donde demuestra a alguien conocer con la experiencia que tiene, que le dan los años y sus tantas responsabilidades en el sector público. Es cuando demuestras. Ya no es un tema de colmillo, es un tema de experiencia, es un tema de conocimiento, es un tema de saber lo que estás diciendo y lo que pretendes hacer. Y aquí he insistido mucho, pues, de que hay que privilegiar las propuestas y las ideas que impliquen acciones y programas. Y estas son ambas. Son propuestas de infraestructura de gran calado, ideas innovadoras de hacer el corredor fiscal y obras de modernización de las aduanas. Me congratulo de coincidir totalmente con Alfonso Durazo en este tema, porque creo que, pues, a lo menos el día de hoy, y no porque la propuesta de Ernesto con los ganaderos sea menor, creo que es importante también, pero esta me satisface mucho por la trascendencia internacional que tiene y sobre todo por mi pasión por los negocios internacionales, que es lo que más me gusta y debe ser. Y finalmente Ricardo Burs pues se quedó en el ámbito más bien de la vigilancia de las elecciones, ¿no? Dice: el ejército debe cuidar las casillas y no la Guardia Nacional. Esto en clara referencia a que Alfonso Durazo es el que creó la Guardia Nacional en todo el país, y Ricardo Burs, con un poco de malicia, está diciendo que sería imperdonable que la Guardia Nacional cuide las casillas cuando ya sabemos quién las creó. Se me hace totalmente irrelevante el planteamiento, porque realmente somos los ciudadanos, particularmente los que son elegidos por el INE, quienes cuidan las casillas y quienes cuidan que los procesos electorales no se vicien ni se compliquen. Y cada vez hemos ido madurando más en la democracia sonorense, en la democracia mexicana, y no se tienen esos problemas. Creo que Ricardo es mucho más inteligente que eso, como para andar perdiendo su tiempo y sus notas periodísticas, que de por sí son escasas por razones de inversión o de gasto, de campaña o como quiera, como para andar proponiendo eso, hombre. ¿Quién va a cuidar las casillas? Mejor que haga propuestas, así como las que hizo de los estímulos fiscales en el impuesto sobre nómina o los empleos a los jóvenes, que por ahí le siga buscando. Ricardo, tienes mucho más que dar como para andar pensando en quién va a cuidar las casillas y andar viendo moros con tranchetes donde no los hay. Con eso me quedo el día de hoy. Gracias por escucharme. Saludos. Que tenga bonito fin de semana.